Muy buenas noches, estimada doctora Irene Hernández Cancino. Es un gusto volver a saludarla. Me presento, soy Eliana Noemí Cervantes Pérez, alumna de la Universidad IEXPRO, Formación de Excelencia, cursando la licenciatura en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. El tema que nos ocupa es referente a la materia de destrezas, técnicas y habilidades de litigio y debate oral. Y como cierre de la materia se nos ha encargado una actividad final que consiste en un video demostrativo que versa sobre el ofrecimiento de pruebas, bajo las tres interrogantes. ¿Qué es el ofrecimiento de pruebas? ¿Cuáles son las diferentes etapas que atraviesa el proceso de ofrecimiento de pruebas? ¿Y qué importancia tiene el ofrecimiento de pruebas? Para desarrollar la presente actividad me basé en los juicios mercantiles y en el juicio penal acusatorio. Y pues bien, en cuanto al ofrecimiento de pruebas, en el artículo 1198 del Código de Comercio establece que las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o los hechos que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por las que el oferente considera que demostrará sus afirmaciones. Si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el numeral 1203 de ese ordenamiento. En ningún caso se admiten pruebas contrarias a la moral o al derecho. El artículo en comento faculta al juzgador para que al momento de valorar las pruebas utilice su sano juicio para interpretar el ofrecimiento de pruebas, resultando que normalmente las partes, al ofrecer sus pruebas, se concretan a decir: estas pruebas las relaciono con todos y cada uno de los puntos de hechos de mi demanda o bien con los de la contestación. Es importante resaltar que el procedimiento probatorio está constituido por los actos procesales a través de los cuales se desarrolla la etapa probatoria. Estos actos son básicamente el ofrecimiento o proposición de las pruebas por las partes, la admisión o el rechazo por parte del juzgador de los medios de prueba ofrecidos y la preparación de las pruebas admitidas. También tenemos como cuarto punto la ejecución práctica, desahogo o recepción de los medios de prueba que se hayan ofrecido, admitidos y preparados. Al pronunciar la sentencia definitiva, el juzgador realiza la operación con la cual culmina el procedimiento probatorio. La apreciación, valoración o evaluación de las pruebas practicadas, que debe ser expresada y motivada en la parte de la sentencia, se denomina considerandos. Ahora, el plazo para ofrecer pruebas, se le concede a las partes para ofrecer o proponer los medios de prueba que considere adecuados, a fin de probar los hechos discutidos y discutibles. Ahí es donde inicia la etapa probatoria. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1399 y 1401 del Código de Comercio, el periodo de ofrecimiento de pruebas para el caso del juicio ejecutivo es al presentar la demanda y al contestar la vista para el caso del actor, y para el demandado al contestar la demanda. En el periodo ordinario debe ser dentro de los 10 primeros días de la apertura del periodo probatorio. Cada parte debe de ofrecer sus pruebas en un escrito, en el cual se debe especificar cada uno de los medios de prueba propuestos y que estos se relacionen de forma precisa con cada uno de los hechos controvertidos. Pero como regla, todos los medios de prueba deben ser ofrecidos durante ese periodo, con la salvedad de los documentos que se hayan acompañado a la demanda o a su contestación.
Mas, sin embargo, también existen reglas específicas sobre el ofrecimiento de pruebas, confesional, pericial, testimonial y documental. Pero pasamos ahora a la admisión. De acuerdo con el artículo 1401, párrafo tercero del Código de Comercio, desahogado la vista o transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que procedan de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Civiles, el tiempo señalado por el artículo citado. Primero, como respuesta a los escritos de ofrecimiento de la prueba de cada parte. El juez dicta resoluciones en las que solo tiene por ofrecida las pruebas. Posteriormente a esto, a petición de una de las partes o de ambas, el juez resuelve sobre la admisión de las pruebas ofrecidas. Ahora, en cuanto a la preparación, algunas de las pruebas que se van a desahogar en la audiencia respectiva deben ser preparadas previamente, con anticipación, o sea, antes de la celebración de la audiencia. Las pruebas deben prepararse con toda oportunidad para que en ella pueda recibirse y para que en este objeto deban tomarse en cuenta las siguientes medidas. 1. Citar a las partes a absorber posiciones bajo el apercibimiento de ser declarados confesos en caso de que no asistan. Citar a los testigos y peritos bajo el apercibimiento de multa o de ser conducidos por la policía, a no ser que la parte que los ofreció se hubiera comprometido a presentarlos en la audiencia. Como punto 3, conceder todas las facilidades necesarias a los peritos para que el examen de los objetos, de los documentos, lugar o personas rindan su dictamen a la hora de la audiencia. Y como cuarto punto, enviar los exhortos correspondientes para la práctica de las pruebas, como la inspección judicial, la testimonial, que en su caso tengan que realizarse fuera del Distrito Federal. Y como punto número 5, ordenar traer copias, documentos, libros y demás instrumentos ofrecidos por las partes, disponiendo las compulsas que fueren necesarias. Ahora bien, en cuanto al tema del sistema penal acusatorio, antes de entrar en materia me gustaría que recordemos la definición de prueba que nos da el Código Nacional de Procedimientos Penales en su numeral 261 en su último párrafo, que dice: se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que, ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogada bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de la acusación. Las pruebas a desahogar. En la etapa intermedia existe un escrito de acusación y un escrito de contestación, en el que tanto la parte acusadora como el abogado defensor van a señalar cuáles son las pruebas que ofrecen para acreditar su teoría del caso en el juicio, y luego de la depuración de las mismas, el juez de control redacta el auto de apertura a juicio oral, y en este será precisamente en el que se va a señalar una a una las pruebas que serán admitidas para que se desahoguen en el juicio oral. Y ahora te podrás estar preguntando, ¿en qué orden se van a desahogar en el juicio? ¿O en el orden en el que aparecen
en el auto de apertura a juicio. Pues no. Las pruebas serán desahogadas en el orden de cada una de las partes que cada una de las partes quiera, en la que la parte decida y mejor le convenga, para ir desarrollando y quede entendido su caso. Claro está, en ese orden se planea y se le comunica previamente al juez. En cuanto a la actuación de las partes, tanto la parte actora como la defensora podrán intervenir en el desahogo de cada una de las pruebas, ya sea que fueron ofrecidas por uno o por otro para probar su teoría. También la asistencia de los asistentes técnicos de las partes. Es importante ahí puntualizar que las partes llevan a juicio, que en el desahogo de las pruebas solo pueden participar las partes procesales, es decir, el Ministerio Público, el defensor y el asesor jurídico de la víctima. Lo demás del personal de las partes que llevan a juicio es únicamente como apoyo a las partes en cuestiones como buscar datos, correr traslados, preparar algún material visual, pero jamás pueden estos participar en el desahogo probatorio, pues no son parte procesal. Entonces, en cuanto al objeto de las pruebas, en este subtema es importante remitirnos a algunas generalidades sobre la prueba y su desahogo que están señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para posteriormente entender el objeto de las pruebas. Y en el artículo 356 sobre libertad probatoria dice: todos los hechos y circunstancias aportados para la adecuada solución del caso sometido a juicio podrán ser probadas por medio pertinente, producido e incorporado de conformidad con este código. También el artículo 358, en cuanto a la oportunidad para la recepción de la prueba, dice que la prueba que hubiere de servir de base a la sentencia deberá desahogarse durante la audiencia de debate de juicio, salvo excepciones expresamente previstas en este mismo código. Entonces, considero que los artículos anteriores nos dan una primera idea de un objeto general de las pruebas, pues no se puede resaltar en los numerales la prueba porque sirve para llegar a una adecuada solución del caso. Las pruebas desahogadas sirven como base para que el juez dicte una sentencia. Ahora, enfocándonos en algún caso en concreto, realmente el objeto de cada prueba en particular varía dependiendo de la misma. El artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales habla del contenido del escrito de acusación en la etapa intermedia. Nos dice algo muy interesante en su última parte en cuanto al contenido de la acusación. Dice que si el Ministerio Público, o en su caso la víctima u ofendido, ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándose con nombre, apellido, domicilio y modo de localizarlos, señalando además los puntos sobre los que versarán los interrogatorios. Entonces, partiendo de lo que resalta este artículo, antes del juicio ya deben establecerse cuáles van a ser las aportaciones de pruebas, como testigos, peritos, por lo que desde ese punto se podría deducir cuál es el objeto del desahogo de las testimoniales. Entonces, como lo hemos mencionado, tener muy claro el objetivo de nuestra prueba ayuda a que en el momento de su desahogo podamos orientar el interrogatorio o contrainterrogatorio
así como también a superar las complicaciones que se puedan presentar en el juicio. En conclusión, podemos establecer que la importancia que tiene el ofrecimiento y el desahogo de los medios de pruebas es para que el juzgador se allegue a los medios de convicción necesarios para que, conforme a sus facultades jurisdiccionales, conozca la verdad de los hechos y resulta la litis lo más apegado a derecho a través de la emisión de la sentencia definitiva. Es cuanto, profesora. Dejo aquí mi participación, pudiendo analizar estas tres interrogantes, y nos saludamos. Hasta luego.